¿qué tal? Nos somos el grupo número 4, nos tocó exponer sobre la pedagogía del oprimido. Sé que se deben preguntar qué es o de qué se trata, porque el nombre no es nada común, pero durante el transcurso del video vamos a ir aclarando algunas de sus dudas acerca de este tema. Espero que lo disfruten y sea de su agrado. Bueno chicas, lo que les he explicado ha sido una breve introducción de lo que es Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es la educación tradicional. Nos dice que al hablar de la corriente humanística, de la pedagogía de la actualidad, tenemos que mencionar el sistema educativo tradicional, al que Paulo Freire denominó educación bancaria. Esta se caracteriza ya que tiene una educación vertical, donde el educando es un receptáculo de conocimiento y el educador es el que habla de contenidos. El educador impone las reglas de juego y su construcción de educando, estableciendo así una relación opresor-oprimido en una realidad social. También, otra característica también nos dice que viene la invasión cultural. Y la última es la función del educando, es adaptarse al orden, eliminando la creatividad, la conciencia crítica y impidiendo el diálogo. Hola chicas, ¿cómo están? Les voy a empezar a hablar sobre la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Les voy a empezar a hablar un poco de su introducción. Nos dice que a lo largo de toda la historia, muchos han sido los hombres que han favorecido el progreso y el avance de la ciencia educativa a través de la participación y propuestas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tiene esto como finalidad estudiar las propuestas educativas y pedagógicas que se han dado a lo largo de toda la historia. También nos dice que queremos hacer una valoración crítica de la obra educativa de Paulo Reglus Neves Freire, que él mismo denominó pedagogía del oprimido o también llamada pedagogía de la esperanza o pedagogía de la liberación. Ahora les voy a hablar sobre lo que es la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Su pedagogía nos dice que es un método cuya finalidad inmediata es la alfabetización y su dimensión más alta postula la educación como práctica de libertad. La teoría de Freire coloca a los sujetos en condiciones de replantarse críticamente las palabras y así asumir lentamente su condición humana. En la educación como práctica de la libertad, los educadores y educandos inician juntos como opresores la tarea histórica de liberarse a sí mismos y liberar a los opresores. Buenos días chicas, ahora les voy a hablar sobre la biografía de Paulo Freire. Nos dice que el verdadero nombre de este personaje es Paulo Reglus Neves Freire y que es más conocido como Paulo Freire. Él nos dice que nació un 19 de septiembre de 1921 en Recife, Brasil, y que sus padres son Joaquim Freire y Edeltrudis Neves Freire. Nos dice que él vive en una familia muy afectiva y es donde es criado muy devotamente y con verdadero cariño apegado al crucifijo. Nos dice también que a la edad de 10 años él se muda a Pernambucana, a 18 kilómetros de Recife. También nos habla que a la edad de 13 años fallece su padre, pero lo alfabetiza antes de que fallezca y que sus primeras experiencias educativas las realiza con una profesora muy joven y quien le brinda mucho afecto. También nos habla que él sus estudios secundarios los realiza en el colegio Oswaldo Cruz. También nos habla que a la edad de 22 años él ingresa a la Facultad Secular de Derecho y que antes de culminar su carrera en 1944 él se casa con la profesora María Costa y con quien procrea 5 hijos. Nos habla también que en ese tiempo que él se casa es cuando él es profesor de lengua portuguesa en la misma escuela, en Oswaldo Cruz. También nos habla que en los años 1947 a 1954 él es director de ese mismo instituto. Nos habla que en los años 50 él funda el Instituto Capibaribé y que a finales del año 1959 tuvo sus primeras experiencias educativas de nivel superior en la cátedra de filosofía en la Escuela de Servicio Social. Nos dice también que en 1960 tuvo el título de doctor en Filosofía e Historia en la
del educando en la Universidad de Recife. En 1962 fue consejero pionero del Consejo Estatal del Educando Pernambucano. El 31 de marzo de 1964 fue destituido de sus funciones de consejero y en septiembre de 1964 también es exiliado de la República de Bolivia. Nos dice que después del golpe de estado de este país, él se muda a Chile junto a su familia y allí convive entre 1964 a 1969. Nos dice que él ahí en ese entonces trabaja como consultor de la UNESCO junto con el Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria de Chile. En 1964 nos dice que lo invitan a participar a Estados Unidos del Consejo Mundial de las Iglesias. Y desde febrero de 1969 a febrero de 1970 él realiza conferencias sobre sus propias experiencias de reflexión en la Universidad de Harvard como profesor invitado. Nos habla también que Paulo Freire fue profesor en la Universidad de Ginebra en la Facultad de Educación. Nos dice también que en los años de 1970 fue invitado a presentar sus proyectos de alfabetización al Instituto de Adultos para ayudar a organizar nuevos proyectos experimentales y presentarlos a Tanzania. Nos dice que durante este periodo de 1970 a 1979, él decide asesorar a varios países del África, ya que ellos son liberados de la colonización europea. Nos dice que él quiere ayudar para que se implementen sus sistemas de educación y de esta manera plasmar sus políticas basadas en los principios de autodeterminación. Nos habla también que en 1977 regresa a Brasil, donde sigue ejerciendo su pedagogía. Y en 1986 es donde fallece su primera esposa y en 1988 se casa de nuevo, esta vez con su exalumna Ana María Araujo. Y el 1 de enero de 1989 fue encargado a ocupar el cargo de secretario de Educación en el municipio. También nos dice que Paulo Freire visitó un centenar de países en todo el mundo. Nos dice que uno de estos son, por ejemplo, en América del Norte visita lo que es Estados Unidos, Canadá y México. En América Central visita a Nicaragua, Costa Rica y otros, entre otros, ¿no? En América del Sur visita a todos los países en general. En el continente europeo visita a Portugal, Dinamarca, Suecia, Italia, entre otros. En el continente africano visita a Senegal, Kenia, Tanzania. Y por último, en el occidente asiático visita a Japón y Australia. Japón, Irán e India. Nos dice que también a través de estos viajes que él tuvo, él obtiene muchos reconocimientos, tales como el Premio UNESCO de Educación para la Paz en 1986 y el Premio Andrés Bello de la Organización de Estados Americanos como Educador de Continentes en 1990. ¿Ya? Ahora vamos a hablarles sobre las obras de Paulo Freire. Nos dice que su primera obra fue La Pedagogía del Oprimido, que se publicó en 1970. En esta hace un análisis sobre las causas de cómo pueden llegar los hombres y cómo pueden llegar los hombres a ser oprimidos y cómo es que debemos darle vuelta a esta situación. También nos habla sobre una liberación auténtica, un plan auténtico de liberación de los hombres. Otra de sus obras es La Educación como Práctica de la Libertad en 1971. Nos dice que la educación para que el hombre sea libre, debe tener una educación que le permita pensar por sí mismo, de forma crítica sobre lo que le rodea y sobre y tener sus propias sobre ello, ¿no?
Y también nos habla de una tercera obra que es La extensión o comunicación, que se publica en 1973. En esa nos dice que tiene una profunda crítica a las tradicionales formas y campañas de alfabetización, las cuales considera que adolecen a graves y grandes faltas. Bueno, chicas, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias. Bye, bye. La teoría de Paulo. La teoría de acción antidialógica. Esta teoría está centrada en la necesidad de conquista y en la acción de los dominadores que prefieren dividir al pueblo para mantenerlo oprimido, haciendo así que la división cultural y la manipulación de la información descalifiquen la identidad de los oprimidos. Tenemos aquí también sus características, entre ellas está la conquista. Esa necesidad se da desde las formas más duras y represivas a las más útiles como el paternalismo y la dominación económica. También tenemos dividir para mantener la opresión. Siempre que las minorías se mantengan divididas entre sí, pueden ser manipuladas con mayor facilidad, reprimiendo sus movimientos en menos efectos adversos. La manipulación. A través de esta, las élites denominadoras van dominando a las masas populares a conformarse a sus objetivos. La invasión cultural es la penetración en el contexto cultural de los invadidos, imponiendo a estos sus valores y su visión del mundo, coartando su creatividad e inhibiendo su expansión y su expresión. Pasamos a la teoría dialógica. El autor propuso que se debe trabajar en la teoría dialógica contraria a la manipulación de las clases menos favorecidas por la cultura a través de los medios de comunicación. La población debe ser conducida al diálogo, que es la principal canal de liberación de la injusticia y la opresión. El diálogo es la principal arma para la unión, la organización para derrotar a la opresión cultural. Esta teoría es posible desarrollarla en la medida que se tenga fe, confianza y esperanza en el pueblo. Pasamos a la otra teoría se le denomina pedagogía de la liberación. Paulo Freire destaca que los educadores deben asumir una propuesta revolucionaria, basada en concientizar en las personas de la ideología opresora, teniendo como compromiso la liberación de las clases oprimidas. El pueblo y sus líderes deben aprender a actuar en conjunto, buscando instaurar la transformación de la realidad que los ameditiza. El autor también. La otra teoría se denomina pedagogía de la liberación. Paulo Freire destaca que los educadores deben asumir una postura revolucionaria, pasando a concientizar en las personas de la ideología opresora, teniendo como compromiso la liberación de las clases oprimidas. El pueblo y sus líderes deben aprender a actuar en conjunto, buscando instaurar la transformación de la realidad que los mediatiza. El autor también enfoca que así como el opresor precisa de una teoría para mantener la acción dominadora, los oprimidos igualmente precisan de una teoría para alcanzar la libertad. Freire. Este sustenta una pedagogía tanto humanista como espiritualista. Humanista, ¿por qué? Es porque en ella centra en el hombre toda la problemática educativa, siendo el objetivo básico de esta la humanización. Pues bien, espiritualista porque coloca en el espíritu el sentimiento que impulsa al hombre a autoconfigurarse. Hace perceptible espiritual lo que el hombre habla, escribe, realiza, es parte de su expresión objetiva de su propio espíritu. Freire considera que toda acción educativa debe ir precedida de una reflexión sobre el hombre, sobre qué es, para qué es, por qué es, para quién, contra qué o contra quiénes, ¿ya? A favor de qué o a favor de quiénes, no existiendo una educación neutra. Freire también nos dice que se opone a la educación bancaria. Él más bien imparte la educación a la que denomina liberadora o problematizadora.
Catherine lo va a explicar, la diferencia entre la educación bancaria y la educación liberadora. Esta se identifica con lo propio de la conciencia, cuál es su intencionalidad que tiene esta. En este sentido, es un auto cognoscente. Afirma también la dialogicidad. De esta manera, el educador no es solamente el que educa, sino que a la par, dice, el que educa también es educado por el educando. Ahora, esa educación liberadora tiene como objetivo fundamental la organización reflexiva de conocimiento, al prever al hombre de medios que le liberen de la captación ingenua de lo que se encuentra en la realidad, en estrecha relación con esta idea de la educación liberadora. Aparece también su idea del diálogo. Para entender mejor este planteamiento se van a tratar diferentes puntos. En la primera tenemos la pedagogía del oprimido, donde resalta su método de alfabetización. Así también el diálogo, que sirve como canal o medio indispensable en el proceso educativo para poder llegar a la conciencia del hombre. Así también se va a tratar como último punto de la pedagogía de la esperanza. El primer punto tenemos la pedagogía del oprimido. Nos dice que la pedagogía del oprimido viene dada en primer lugar en su alfabetización. ¿Por qué nos dice esto? La cual comienza un camino de conocimiento crítico de la realidad y a la cual se tiene que asumir posturas frente a ella. Freire convida a los analfabetos a salir de su apatía y del conmismo en el que se encuentran. ¿Ya? ¿Está en pausa? Ya. Propiciándoles un desafío en que ellos, los analfabetos, también son hacedores de cultura. Cuando un hombre o una mujer se percibe como hacedor de cultura, está venciendo o dando el primer paso para sentirse importante. Y así surge la necesidad de apropiarse de la lectura y de la escritura. Pues bien, como un subpunto teníamos a lo que es la alfabetización. Freire aquí nos dice que el primer nivel de aprendizaje del ser humano se encuentra en la toma de conciencia que el hombre debe tener para aprender. Este conocimiento existe porque como seres humanos nosotros pues son colocados y dotados en nuestro ser el hecho y el deseo de las ganas de aprender. Un autor, Gabriel Marces, acostumbra a decir que los hombres son espectadores con y en el mundo. Pues bien, esa toma de conciencia que tenemos los seres humanos debe darse de manera crítica, objetiva. No basta saber solo leer, sino también basta comprender. Las actividades de alfabetización exigen la pesquisa que Freire denomina un vocabulario mínimo universal entre los alfabetizados. A través de las palabras generadoras o básicas son consideradas la combinación de sus elementos de estas palabras generadoras y formación de otras nuevas palabras. La codificación y decodificación
de esas palabras generadoras permiten alfabetizando integrar en su contexto existencia. Al objetivar de esta manera una palabra generadora, el alfabetizado se motiva no solo para recomponer y componer nuevas palabras, sino también para escribir su pensamiento. Otro subpunto es la posalfabetización. La posalfabetización, nos dice Freire, enfatiza diferentes puntos. El primer punto nos dice que nosotros debemos consolidar el conocimiento que hemos adquirido en las fases anteriores, en el dominio de la escritura, de la lectura y también de las matemáticas. Hay que profundizar ese conocimiento a través de una introducción sistemática a los rudimentos básicos de las categorías gramaticales y aritméticas. Así también, como un tercer punto, tenemos que continuar de una manera mucho más profunda la lectura de las realidades a través de distintas lecturas, diferentes textos, diferentes temas. Hay que desarrollar las capacidades para el análisis crítico de la realidad y expresión oral de esa realidad. Pues en resumen, el trabajo de Paulo Freire es más que un método que alfabetiza, es una amplia comprensión de la educación, que tiene como una de sus preocupaciones la naturaleza política que le corresponde al ser humano. De manera un poco más esquematizada, se puede decir que el método de Paulo Freire consiste en 3 momentos dialécticos e interdisciplinados entrelazados. El primer punto es una investigación temática, por la cual el alumno y el profesor buscan un universo de vocabularios del alumno y de la sociedad donde éste vive, las palabras y temas centrales de su biografía, una tematización por la cual ellos codifican y decodifican esos temas. Ambos buscan su significado social, tomando a sí mismo conciencia del mundo. Otro de sus puntos, una problematización en la cual ellos buscan superar una primera visión mágica e ideal que tienen, por una visión crítica, punto de partida para el... Bueno, chicas, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la pedagogía dialógica y la educación libertadora. La educación como práctica liberadora es el proceso de desenvolvimiento y movimiento de superación para que la sociedad se desarrolle a base de políticas de reformas. Paulo Freire entiende que es posible que el educando se desenvuelva en ese proceso de concientización y movimiento de masas. Para Paulo Freire es importante el diálogo. Dice que sin el diálogo no se podría llegar a una buena educación. Y para cumplir este diálogo hay ciertos puntos que se deben necesitar, como entre esos está el amor, está la humildad, la fe y la esperanza. Amor para poder entender a las personas, humildad para no ser arrogantes, tal vez a preguntar a una persona acerca de un tema o algo, hasta incluso entre el profesor y entre el alumno. Fe en las personas y en sus opiniones, confiar en lo que ellos están diciendo, que también puede ser correcto como no, pero siempre confiar en las personas. Y la esperanza de lo que estamos haciendo va a tener un resultado al final. Para Paulo Freire también está la pedagogía de la esperanza. Freire revela una preocupación por la cuestión de cómo vamos a enseñar a las nuevas generaciones, a los hombres y a las mujeres, acerca de, en este nuevo mundo, en este nuevo siglo, donde sabemos que ya es un mundo globalizado, un mundo que ya ha crecido mucho en movimientos capitalistas y económicos, es un mundo tan complejo como sabemos que ahora es. Por ejemplo, con las comunicaciones que han crecido mucho. Entonces, él se basa en cómo podemos nosotros enseñar a estas personas en ese nuevo ciclo.
Dice que necesitamos una educación para la diversidad, que necesitamos tener una ética de diversidad y una cultura de diversidad, es decir, aceptar a las personas, aceptar sus diferencias y respetarlas. Si nosotros sabemos que ahora sin el internet no seríamos las mismas personas que hace unos años o tal vez nuestros padres sin el internet, sabemos que ahora es una manera distinta de educar y somos conscientes que en la universidad nos enseñan todo en base con una base de internet o con algo de informática y cosas así. Pero necesitamos una educación de diversidad para saber aceptar a las personas y sus diferencias como ellos son. Hablaba sobre cómo el ser humano es capaz de abrir y de prestar atención a las diferencias de esas personas y respetarlas. En vez de tal vez la arrogancia o tal vez en los profesores, cómo esos deben ser creativos y aprender con los alumnos y con el mundo también. En la escuela debe haber un ambiente de convivencia y si hay algún conflicto se debe resolver trabajándolo y no solamente manifestándolo. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre lo que es la diferencia entre educación bancaria y educación liberadora. En la educación bancaria podemos ver que se considera al educando como un receptor del conocimiento, mientras que en la educación liberadora el educador y el educando se enfrentan juntos al acto del conocer. En la educación bancaria, como se considera al educando como un receptor del conocimiento, podemos ver que solo el profesor es el que sabe y el alumno es el que aprende y no sabe nada. O sea, solo va a recibir conocimientos como receptor, como antes mencionado. Mientras que en la educación bancaria, ambos, tanto el educador como en el educando, se enfrentan al acto de conocer y ambos van a complementar sus conocimientos para así poder generar uno nuevo. En la educación bancaria, el educador impone las reglas del juego e impone su concepción al educando, y de esta manera expresa una relación similar entre opresor y oprimido en la realidad social. Acá podemos ver que Paulo Freire nos habla del opresor y el oprimido. Como podemos ver, mediante lo que ya hemos estudiado en la ideología de Marx, nos habla del colonizador como el colonizado. Es algo similar, puesto que hay personas que se imponen por la lucha de poder y nos dicen que solo ellos son lo máximo y nosotros solo debemos depender de ellos. Mientras que en la educación liberadora, otra diferencia es que se da la enseñanza y el aprendizaje en una relación, mediante la cual se da una exposición dialogada intercambiando conocimientos de ambas partes. En la educación bancaria, la función del educando es adaptarse al orden establecido, que se produce a través de un proceso que elimina la creatividad, la conciencia crítica e impidiendo el diálogo. Mientras que en la educación liberadora nadie educa a nadie y nadie se educa a sí mismo, sino que el hombre se educa mediatizado por la sociedad y el mundo. En la educación bancaria podemos que te imponen algo, o sea, tú debes ya adaptarte a lo que ya está establecido, algo rígido, no tiene cambio. Mediante que en la educación liberadora nadie se educa a nadie ni nadie se educa a sí mismo, sino que nosotros nos vamos educando mediatizando por la sociedad y el mundo mediante las relaciones que tenemos. En la educación bancaria podemos ver que se da la invasión cultural. Invasión es imponerse, sobreponerse sobre algo, y cultura, la cultura, ¿no? La cultura, como sabemos, es el modo de vida que va creando el ser humano en la sociedad, ya sea sus tradiciones, costumbres, etc. Mientras que en la educación liberadora se utiliza el diálogo a través de la palabra. Nos dice que la reflexión y la acción no pueden ir juntos, pero se relacionan. En la educación bancaria podemos ver que la palabra clave es la enseñanza. ¿Por qué? Porque solo uno va a enseñar a otro, más el otro no va a aprender del otro, sino no va a haber una relación viceversa. Mientras que en la educación liberadora el aprendizaje es mutuo y compartido. En la educación bancaria nos dice que se centra en los contenidos, en lo que ya está establecido, mientras que en la educación liberadora está centrada en el educando a través de una práctica pedagógica. En la educación bancaria nos dice que el profesor lo sabe todo, mientras que en la educación liberadora nos dice que el profesor es el facilitador que va a dar los conocimientos, pero también el alumno va a poder aportar y participar de estos. En la educación bancaria nos dice que el educando es un sujeto pasivo, puesto que solo responde o atrae los conocimientos y recepciona los conocimientos del educador, mientras que en la educación liberadora el educando es un sujeto activo, porque él relaciona y genera nuevos conocimientos con una conciencia crítica e imaginativa. Hola chicas, siguiendo con la exposición del tema metodología del oprimido, yo les voy a explicar las 5 ventajas del método Freire.
La primera nos dice despertar el espíritu crítico, es decir, no quería solamente enseñar a leer y escribir, sino a liberar al hombre del silencio en el que se encontraba. Es por esto que él decía que la democracia solo puede llegar a través del desarrollo de ese espíritu crítico y de una actitud de lucha. Segunda ventaja. Su método es lo opuesto a lo que él denominó educación bancaria, ya que ésta desconoce el sentido histórico del hombre, la cual se da como un acto de depositar. Es decir, los alumnos hacen las veces de recipientes pasivos que deben ser llenados y los educadores son los depositarios de este conocimiento, lo cual imposibilita toda acción reflexiva y crítica de la realidad existente. Vamos con la tercera ventaja. Se genera la educación a lo que él denomina liberadora o problematizadora, la cual ya no es un acto de solo depositar conocimiento, sino que va a generar la superación de la contradicción educador-educando, por cuanto se comienza a dar el acto de comunicación con el diálogo que sirve de vehículo en el proceso del aprendizaje. Vamos con la cuarta ventaja. El diálogo es el que permite la existencia auténtica de la educación, por cuanto este es indispensable para el desarrollo del hombre, ya que permite despertar y desarrollar la conciencia crítica de los educandos, para que sean estos los que desarrollen el sentido de análisis, el poder de capacitación y la comprensión de la realidad. Vamos con la quinta y última ventaja del método de Frey. Se crea el método de alfabetización que permitirá dejar atrás la manipulación del educando y la domesticación del mismo, por cuanto se trata de algo más que de solo enseñar a leer y a escribir. Es ante todo concienciar, enseñar a reflexionar y expresar su vivencia y su situación con el medio. Es decir, despertar al analfabeto para que tenga un sentido crítico y reflexivo de su realidad. Bueno, chicas, esto ha sido todo por hoy. Yo les he explicado las 5 ventajas del método Frey. Espero haya sido entendible para ustedes. Gracias.